Soy Erico Narváez, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, y hoy les voy a hablar acerca de ajuste y tolerancia. Ajuste y tolerancia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder normalizar la fabricación de elementos o piezas y así garantizar el encaje y ajuste perfecto entre ellas. ¿Qué es una tolerancia? Es el margen de medida límite que puede tener una pieza. Si tenemos una cota nominal o diámetro nominal, en este caso C, la tolerancia es la diferencia entre su cota máxima y su cota mínima. A continuación la fórmula tolerancia igual a cota máxima menos cota mínima. Aquí un ejemplo de tolerancia de un agujero y de un eje. Podemos observar sus medidas máximas y sus medidas mínimas. Medidas y tolerancias y algunos términos y definiciones que nos ayudarán a la hora de resolución de ejercicios e entender más o menos lo que se está explicando ahí. Eje nos describe una cota externa de la pieza. El agujero nos describe una cota interna de la pieza. La medida nominal, en este caso es la cota asignada en el plano y a él se refieren las diferencias o discrepancias. Estas pueden ser un valor entero o con decimal. Se designa con la letra DN, siendo común para el agujero y para el eje. Medida real es la encontrada por la medición directa de la cota, el valor verdadero. Medidas límite son las dos medidas extremas admisibles entre las cuales puede variar la medida real de la cota, incluidas las extremas, y son consignadas en el plano. Medida máxima es el mayor de las medidas límites. Se puede representar como Dmax en agujeros y Dmax E para ejes. Medida mínima es la menor de las medidas límites. A su vez se puede representar por Dmin A y Dmin E para agujeros y para ejes. Línea cero es la línea que pasa por la medida nominal y nos sirve como referencia para acotar las diferencias de las medidas límites con respecto a la nominal. Diferencia superior o desviación superior es la diferencia algebraica entre la medida máxima y la medida nominal. Aquí tenemos una fórmula y se representa con la letra ds igual a dmax menos dn. Medida máxima y diferencia nominal. DSA para el agujero y DSE para el eje. Aunque la norma ISO 282 la llama ES para agujeros y ES para ejes. Esta es la que vamos a utilizar para la resolución de ejercicio. Diferencia inferior o DI es la diferencia algebraica entre la medida mínima y la medida nominal. DI igual a Dmin menos DA. DIA para agujero y DIE para eje. A su vez la norma ISO 286 la llama EI para agujeros y EI para ejes. Tolerancia es la diferencia, bueno, esto ya expliqué anteriormente. Medida tolerada es la información en el plano, está compuesta por la medida nominal, las diferencias límites admisibles, tolerancia. Aquí un ejemplo de una cota nominal con sus desviaciones, sus diferencias y cómo hallamos la cota máxima, en este caso la medida máxima o medida mínima que puede tomar en este caso la pieza. En este caso, para saber su medida máxima solo sumamos su medida nominal más su desviación superior, como pueden observar, y su cota mínima es la diferencia entre su cota nominal, bueno, la suma entre su cota nominal y su desviación inferior. En este caso, como es negativo, nos sale una resta, pero si fuera positivo igual se sumara. Y la tolerancia no es nada más que la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima. En este caso se puede representar con la letra T mayúscula o T minúscula. Aquí un ejemplo de todo lo que acabo de decir. El agujero, el eje, su medida mínima del agujero, medida máxima del agujero. Aquí podemos encontrar la línea 0, dn que significa su medida nominal, y aquí también en el eje.
La normalización de la tolerancia. Para las normas ISO, los valores de la tolerancia ISO vienen expresadas en micras. Esto hay que tomar en cuenta en el momento de realizar los ejercicios y no confundirse. Que la tolerancia, o sea, la calidad de la tolerancia están representadas en micras. Aunque también los países anglosajones lo utilizan en fracción de pulgada. Las tolerancias ISO se definen por calidad, que su valor, como dije, se expresa en micras. La posición es la tolerancia, la situación de la tolerancia respecto a la línea cero o nominal de la pieza. La tolerancia, cuya magnitud depende de la dimensión nominal, se simboliza con cifras, grados o calidad de tolerancia. La posición con respecto a la línea cero de la zona de tolerancia, que depende de la dimensión nominal, se representa con letras del alfabeto latino. En ciertos casos con 2 letras mayúsculas para los agujeros y minúsculas para los ejes. Aquí un ejemplo de la notación de la tolerancia. Como podemos ver, quedan definidas con su valor nominal o su diámetro nominal, seguido de un símbolo que indica la posición de la tolerancia. En este caso, si es mayúscula, como dije anteriormente, se representa con un agujero, y si es minúscula, como en este caso acá, representa un eje. Y al lado de ese símbolo, letra, siempre nos va a indicar un número que nos va a indicar la calidad de la tolerancia, en este caso 6. La medida nominal siempre va a estar en milímetros o diámetro nominal. Bueno, y eso es todo. Y aquí podemos ver las 18 calidades asignadas por las normas ISO para dimensiones nominales entre 0 y 500, solo para estas. Bueno, aquí se puede distinguir todo el grupo de calidades y para qué nos sirve cada una. De la pieza de la calidad de 1 a 4 nos sirve son para ejes. Aquí podemos ver una definición más clara. De 1 a 3 para ejes y de 1 a 4 para agujeros nos sirven para calibres y piezas de gran precisión. Las calidades de 4 a 11 para ejes y de 5 a 11 para agujeros nos sirven para piezas o elementos destinados a ajustarse. Y las calidades mayores a 11, bueno, estas son para piezas o elementos que no han de ajustar, o sea que no necesitan un acabado tan fino. Aquí la definición de lo que acabo de decir. Y aquí un pequeño ejemplo de las calidades usuales indicadas para los principales procesos de mecanizada, como el oxicorte, el lijado, el cepillado. ¿Qué calidades utilizan estas? Brochado, torneado. Ahora vamos a hablar de las posiciones de la zona de tolerancia. Esta queda determinada por la distancia entre la línea de referencia o línea cero y la línea límite de la zona de tolerancia más próxima a la línea de referencia. Como dije anteriormente, se usan letras mayúsculas para los agujeros y minúsculas para los ejes. Esta es una cosa a tomar en cuenta. La posición de la tolerancia que se encuentra en la zona positiva, o sea, superior a la línea cero, queda determinada por la diferencia inferior o desviación inferior en este caso, y la que se encuentra por debajo de la zona negativa o de la línea cero nos queda determinada por la diferencia superior. Bueno, el sistema ISO define 27 posiciones diferentes con respecto a la línea cero como zonas de tolerancia. Aquí podemos encontrar las 27 posiciones de tolerancia, tanto como ejes y agujeros. En este caso vamos a ver agujeros. Como mencioné anteriormente, esta es la línea cero, dimensión nominal, y las que se encuentran por encima de esta línea se considerarán valores positivos y quedará determinado por la diferencia inferior, y los que se encuentren por debajo quedará determinado, bueno, tomará un valor negativo y quedará determinado por las diferencias superiores. Bueno, de la A a la H quedará determinado por la diferencia inferior, y de la J a la ZC quedará determinada por la diferencia superior. Y como sabemos el signo de estos, bueno, si están por encima son positivos, si están por debajo son negativos.
aquí una explicación más clara de lo que acabo de decir. Las mayúsculas para los agujeros. En este caso, si nos llegan a dar en la tabla la T inferior, como por ejemplo en la posición de la A a la H, de la A a la H, de la A a la H, nos van a dar la diferencia inferior en la tabla, pero también necesitamos sacar su diferencia superior, y lo hacemos con esta pequeña fórmula que nos va a servir para la resolución de ejercicios más adelante. T superior igual a T inferior más T. A su vez también de la posición de la J a la ZC, J a la ZC, la tabla nos va a dar determinado la diferencia superior en la tabla, pero para calcular la inferior necesitaremos la superior menos la tolerancia. Esta es una fórmula a tomar en cuenta para la resolución de ejercicios. Y a continuación para los ejes, asimismo, de la A a la H nos queda determinado por la diferencia superior, de la J a la ZC nos determina la diferencia inferior, y a su vez para saber su signo, si están por debajo de la línea de referencia o dimensión nominal tomarán valores negativos, y si están por encima tomarán valores positivos. Asimismo, otra explicación breve, más clara de lo que acabo de decir, y también las fórmulas que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. En este caso, de la posición A a la H, la tabla nos va a dar la diferencia superior, pero para calcular la inferior necesitamos la superior menos la tolerancia de este eje. A su vez también de la J a la ZC, la tabla nos va a dar la diferencia inferior, pero para calcular la superior vamos a necesitar la inferior más la tolerancia del eje, de ese eje. Poner aquí un poco de características sobre la tabla o la gráfica, y aquí podemos observar las tablas. Como dije, de la A a la H, la tabla nos va a dar de la A a la H su diferencia superior, y para calcular su inferior vamos a necesitar esta fórmula que podemos ver aquí. Son las tablas ya determinadas para las calidades con su respectiva posición para ejes y para agujeros. En este caso todos son ejes aquí, y ahora vienen los agujeros. Estas tablas son importantes para al momento de la resolución de ejercicios. Ajuste. En mecanizado o mecánica de precisión, el ajuste es la forma que dos piezas de una misma máquina se llegan a acoplar entre sí, de tal forma que un eje encaje en un orificio. Según las tolerancias, las dos piezas a acoplar puede haber distintos tipos de ajustes. En este caso, ajuste móvil, un ajuste indeterminado y ajuste fijo. Aquí podemos ver un ejemplo de los tipos de ajustes. Sistema de ajustes. Los sistemas conocidos son sistema de agujero único y sistema de eje único, de cual denominamos con letra mayúscula al agujero, como siempre, y letra minúscula al eje. Siendo para el agujero único desde la Z a la K, con asientos libres. Bueno, esto lo explicaremos en la gráfica a continuación. Para eje único, de la A a la G serán ajustes móviles. La H será un ajuste deslizante. De la J a la N, un ajuste indeterminado. De la P a la T, bueno, y más adelante, ajustes forzados. Esto es para eje único. Y para agujero único, de la A a la G, ajustes móviles. Y así mismo, como pueden observar aquí, los tipos de ajustes para cada tipo de letra. Y vamos a continuación. Bueno, estas son unas características y ajustes recomendados, y cuáles son los ejemplos de aplicaciones. Tipos de ajustes. Ajustes móviles o con juego. Este tipo de ajuste tiene lugar cuando, antes de ensamblar dos piezas, la diferencia entre la medida del agujero y el eje es positiva. Es decir, cuando el diámetro real del eje es inferior al diámetro real del agujero. Ahora unas pequeñas fórmulas para cálculo de su juego máximo.
que nos daría es la diferencia entre la medida máxima del agujero y la mínima del eje. Juego mínimo, la diferencia entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje. Como dije, esto a su vez nos ayudará en la solución de ejercicios. Tolerancia del juego. Esto es la suma de sus tolerancias. Tolerancia del agujero y del eje. Aquí un ejemplo del tipo de ajuste móvil con juego. Ajuste fijo o con aprieto. Este tipo de ajuste ocurre cuando la diferencia antes del montaje entre la medida efectiva del eje agujero es positiva, es decir, cuando el diámetro real del eje es mayor que el diámetro real del agujero. Y aquí unas fórmulas para el cálculo de su apriete máximo, que es igual al valor de la diferencia entre la medida máxima, en este caso del eje, y la mínima del agujero. Aprieto mínimo o Amin, valor de la diferencia entre la medida mínima del eje y la máxima del agujero. Y en este caso, para calcular su tolerancia de apriete, es la suma de sus dos tolerancias, o sea, la tolerancia del agujero y la tolerancia del eje. Aquí un ejemplo de un ajuste fijo con aprieto. Ajuste indeterminado. Ocurre cuando la diferencia entre las medidas efectivas del agujero y eje pueden resultar positivas o negativas, dependiendo de cada montaje en concreto. Aquí la fórmula para calcular su juego máximo. Aprieto máximo y la tolerancia de este. Aquí un ejemplo de todas los ajustes indeterminados. Y a continuación pasaré a hablar de los ejercicios. Ahora pasaré a explicar uno de los ejercicios. Bueno, un ejercicio ya resuelto para que logren entender. En este caso nos pide determinar la tolerancia, encontrar los límites superiores e inferiores al agujero y el eje, identificar el tipo de ajuste. Bueno, aquí nos da la medida, su diámetro, y hay que primero que todo hay que buscar la tolerancia. ¿Cómo encontramos la tolerancia? Como se puede ver aquí, T, tolerancia del agujero, y T del eje, tolerancia del eje. Para saber la tolerancia necesitamos solo el valor del diámetro, o sea, de la medida nominal, bueno, y su letra para saber, y su índice de calidad, su índice de calidad para saber qué medida va a tomar la tolerancia. En este caso es 60H7, o sea, 60 con índice de calidad 7. Vamos a la grupo de diámetros, o sea, de la medida nominal, nos da 60. 50-80, aquí está, 60. Y índice de calidad 7 tomaría valor de 30. Como pueden observar, 30. Pero recuerden que esta tabla se encuentra en micras, la de tolerancia. Entonces no sería 30, sino sería 0,030. Ya, y ahora para saber el signo que van a tomar los dos valores que voy a tomar a continuación, o sea, tanto de la tolerancia como uno de la diferencia, hay que irnos a la gráfica primero, para saber qué signos van a tomar los dos valores que voy a tomar de las tablas. Primero hay que irnos, a ver, este es un agujero, entonces hay que irnos a la tabla, a la gráfica de agujeros, buscamos la letra H, que en este caso H está aquí, y H está por encima de la línea 0, de la dimensión nominal. ¿Se dan cuenta? H está por encima. Entonces eso significa que la diferencia va a ser positiva, y su tolerancia también. Tanto la tolerancia como las diferencias va a tomar valor positivo. Eso es un dato a tomar en cuenta antes de seguir con el ejercicio, porque puede haber equivocaciones. Ya continuamos. Ya sabiendo que los dos van a ser positivos, entonces no hay que preocuparse, hay que buscar solo los datos. Ya teniendo la tolerancia, hay que buscar una de las diferencias, que esta también nos da la tabla. En este caso solo necesitamos saber la medida nominal y bueno, y su letra. En este caso 60H. Vamos a las tablas de posición, o sea, las tablas que nos indican la diferencia. H, aquí está H para agujeros.
acercamos un poco. Ay. Bueno, no podemos acercar. Ya H60 sería, si podemos observar aquí, de 50 a 65. H nos da valor de 0, lo que significa que, pero esta tabla nos da la diferencia inferior. La tabla nos da una de las diferencias, tanto inferior como superior. La otra la tenemos que calcular. En este caso nos da la diferencia inferior. Esto lo expliqué anteriormente en la teoría. Nos da 0, diferencia inferior. Entonces EI sería 0. Entonces, para hacer el cálculo de la otra, lo único que hacemos es sumar la tolerancia y su diferencia inferior para calcular la superior. En caso que nos den la superior y tenemos que calcular la inferior, en ese caso restamos la tolerancia con la superior. Eso, bueno. Y ahora calculamos su medida mínima, su medida máxima que va a tomar. Para calcular su medida máxima solo sumamos su medida nominal a su diferencia superior. Es la medida máxima que puede tomar el agujero. Ahora, para saber la medida mínima que puede tomar, hacemos lo mismo. Sumamos la medida nominal y su diferencia inferior. Vamos a ver aquí. Ahora pasaremos al eje. Asimismo, primero vamos a ver qué signos va a tomar. El eje en este caso es G. Vamos a la tabla, a los gráficos. Eje G. Ya, esto nos indica el signo que va a tomar tanto la tolerancia como la diferencia, que vamos allá de las tablas. Entonces la G está por debajo de la línea 0, lo que significa, aquí podemos observar la G está por debajo de la línea 0, lo que significa que va a tomar valor negativo. Sus diferencias van a ser negativas y su tolerancia también. Entonces, ya sabiendo esto, solo buscamos la tolerancia y su diferencia. Ya, para calcular la tolerancia, así mismo vamos a la tabla de calidades, sabiendo su medida nominal y su letra. En este caso es 60 G6. Este nos da, bueno, la calidad 6, el índice de calidad, para poder calcular su tolerancia. Es 60 G6. Vamos a la tabla de calidades, 60, así mismo 50-80, 6, el índice de calidad 19. Vamos a ver aquí, está 19. Pero recuerden que este valor está en micras, sería 0,019. Y como ya explicamos el signo, que está por debajo de la línea 0, sus valores van a ser negativos. Bueno, ya calculado eso, vamos a calcular su diferencia. Así nos pasamos a las tablas de diferencias. Esta es la letra G. Letra G está acá. Letra G. Letra G. Su medida nominal era 60. 50 a 65. G menos 10. Menos 10. Bueno, menos 10. Aquí ya nos dan los signos de las medidas, así que no hay que cambiarlo. Menos 10. Menos 0,10 porque está en micras. Bueno, y así mismo, para calcular la diferencia inferior, es la suma entre estos dos. Medida máxima que va a tomar el eje es la suma de su medida nominal y en este caso es su medida nominal y su diferencia superior. En este caso es la resta de su. Y así mismo así su medida mínima. Ahora, para saber qué tipo de ajuste es, pasamos aquí a esta tablita de aquí para identificar el tipo de ajuste. En este caso es un ajuste con juego, porque el ejercicio ya está resuelto. D máximo, medida máxima es mayor a la medida del eje. Podemos observar si es la medida máxima del agujero
es mayor a la medida máxima del eje. Entonces sí es correcto. Ahora comparamos con la otra, comprobamos la otra. La medida mínima del agujero es mayor a la del eje. Entonces, comprobado esto, sabemos que es un ajuste de juego o ajuste móvil. Lo único que necesitamos es identificar el tipo de ajuste, y ya identificado el tipo de ajuste, aplicamos sus fórmulas correspondientes. En este caso aquí dejo todas las fórmulas. Para el ajuste de juego es esta fórmula, igual las expliqué anteriormente, así que no hay problema. Aquí están las fórmulas para ajuste indeterminado, para un ajuste fijo o con aprieto. Vamos a encontrar aquí las fórmulas. Bueno, en este caso es un ajuste con juego. Aquí podemos encontrar la fórmula. Juego máximo es la D max del agujero, distancia máxima del agujero, menos su medida mínima del eje. Por aquí, bueno, medida mínima está acá, medida máxima del agujero y medida mínima del eje. Así es, para sacar su juego mínimo tenemos la fórmula correspondiente. Y bueno, y al final solo sacamos su tolerancia, la tolerancia de juego en este caso, y también aplicamos su fórmula correspondiente. Lo único es la suma de sus dos tolerancias. Y ya sabiendo esto, bueno, ya pueden calcular, ya pueden resolver este tipo de ejercicio. Conociendo los valores de esta tabla, identificando el tipo de ajuste y aplicar sus fórmulas correspondientes para calcular la tolerancia, el juego máximo en este caso. Entonces sería el aprieto máximo, y así. Muchas gracias por ver el video y espero que hayan entendido un poco mejor cómo se resuelve este tipo de ejercicios.